Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos un día más en Salud y Radio. Yo creo que es uno de los mejores programas de salud que hay ahora mismo en el mundo. Yo creo que sí. En el mundo mundial. En el mundo mundial. Estamos en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y estamos en Salud y Radio y vamos a seguir hablando de salud como siempre. A los mandos tenemos a Dani Castro, que es uno de los mejores técnicos de sonido del sur de Europa y parte del extranjero. Tiene poca sustancia P. Le pasa como a la rata topo desnuda esa del desierto. ¿De dónde está el desierto? Etiopía. Aquí tenemos a Paco Gallardo, colaborador activo del programa, empresario sevillano. Le encanta la salud, le encanta... Y la cereza y la picota también. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado muy especial, que es don Miguel Muñoz Sáenz. Bueno, Miguel, para los amigos, lo primero es que es una buenísima persona y segundo que es un médico de verdad. Un médico, no un buen médico, un médico bueno, que es lo que se llama un médico bueno. Y es un pediatra excepcional. Un buen investigador. Sí, señor. Y además de Cádiz, de Borno. Bornos. Bueno, pues Miguel Muñoz, aparte de ser un amante de los niños, de la vida, de la salud, de que las cosas funcionen bien en todos los aspectos, se ha llevado toda la vida en el hospital infantil como intensivista pediátrico y actualmente, bueno, pues es un investigador nato. En función de lo que él ve con los enfermos, pues le gusta investigar, le gusta intentar descubrir el porqué de las cosas. Está como investigador en el IBIS, Instituto de Biomedicina de Sevilla, de la universidad. Y bueno, también forma parte es director general de investigación de aquí, del Colegio de Médicos, que eso es lo de menos. Lo más importante es todo lo que vamos a hablar hoy sobre qué es lo que pasa con... Ponme esa diapositiva que tan bonita que te he puesto por ahí, la segunda fotografía. Porque vamos a hablar hoy mucho de cáncer, pero el cáncer es positivo, ¿no, Miguel? Pero el cáncer no es positivo, sí, lo positivo es que existen posibilidades de cambiar el curso de la evolución de la enfermedad del cáncer. Existen posibilidades con ciertos descubrimientos que, yo concretamente llevo 40 años investigando fuera del horario laboral, porque como bien ha dicho Javier, resulta que yo soy intensivista pediátrico, ya me lleva 40 años en el hospital infantil, pero me gustaba mucho investigar el porqué de las cosas y llevo 40 años investigando fuera del horario laboral, que es importante, ¿no? Que los médicos normalmente, como médico puede investigar en la clínica, pero si tú quieres investigar en lo básico tienes que tener un laboratorio, ¿no? Entonces había que ser fuera del horario laboral, pues me lleva 40 años investigando, 16 años en la neurociencia y 24 en el cáncer. Entonces, pues... Por eso está aquí. Por eso estoy aquí. Bueno, pues resulta que en 1934 hubo dos señores que descubrieron una sustancia que tenemos en el cuerpo. Ese descubrimiento es un descubrimiento trascendental. Lamentablemente ha pasado desapercibido a la mayoría de los médicos y es fundamental porque serendípicamente, estudiando la acetilcolina, vieron un polvo blanco, era von Euler y Gadon, y entonces resulta que era un polvo blanco que tenía unas características farmacológicas distintas a la acetilcolina. Y se dieron polímeros blancos, fue P de powder, no de pain, porque después se ve que la sustancia P tenía que ver con el dolor. Y esa molécula es fundamental en el organismo. Importante, tirando del hilo. En el año 70 y 71, mi maestra Susan Eliman, de Boston, secuenció la sustancia P. Eso es muy importante. No se ve un DKP, son 11 aminoácidos. Y en los últimos 6 aminoácidos, el C terminal, es donde está el kit de la cuestión de por qué, donde se une a su receptor, se llama neuroquina 1, regula muchísimas funciones, casi está implicado en casi todas las funciones del organismo. En definitiva, tenemos en nuestro organismo una sustancia que es un neuropéptido de 11 aminoácidos que se fija a un receptor que tiene la célula que se llama NK1, que es la neuroquina 1. Entonces, esta sustancia, pues, ¿qué es lo que hace la sustancia? En primer lugar, la sustancia esta es ubicua en todo el organismo. ¿Cómo puede ser que sea ubicua? Y lamentablemente por los médicos, si le habla de sustancia P, dice, bueno, que el dolor. Bueno, vale, sí. Pero esa sustancia, resulta que esa molécula está en todas las células del organismo. No hay ninguna célula que no lo tenga. Después ya hablaremos que existen en la naturaleza solamente un tipo de animal que no lo tiene. Está en todas las células. Está en el citoplasma y en el núcleo. Importante que un neuropéptido esté en el núcleo, eso rompe mucho los esquemas, ¿no? Y otra cosa importante, todos los fluidos orgánicos, todos, el líquido cefalorraquídeo, la sangre, la saliva, todos tienen sustancia P, que significa que evidentemente está haciendo una función
importante porque está en todos los sitios, algo hará, ¿no? ¿Y Algo por hará. qué esta unión de la sustancia P con ese receptor celular favorece la formación de tumores? Importante, la sustancia P regula muchas funciones fisiológicas, todas. Lo que pasa, como todo, dependiendo de las circunstancias fisiopatológicas, en condiciones patológicas, aumenta. Cuando aumenta la sustancia P, por una agresión, sobre todo un proceso inflamatorio, una infección, etcétera, al aumentar se producen muchos problemas, te ayuda la inflamación. Y entonces, la sustancia P produce inflamación y la inflamación produce muchos problemas a corto y largo plazo. De hecho, Virchow fue el primero que habló del cáncer y la inflamación, ya relacionó el cáncer y la inflamación. Y los médicos, pues yo soy médico y después soy investigador por ese orden, no soy investigador y médico, no. Yo soy médico e investigador secundario porque me gusta saber el porqué de las cosas a nivel molecular. Y entonces, todos los médicos saben desde siempre que la inflamación crónica produce o predispone al cáncer. No toda, pero sí que predispone. La colitis ulcerosa puede producir al cáncer de colon, la pancreatitis crónica puede producir un cáncer de páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa que es obvia. Entonces, claro, si para colmo estamos viendo que la sustancia P regula inflamación y tú sabemos que también produce mitogénesis, pues evidentemente algo tiene que hacer. En definitiva, la sustancia P, cuando se une al receptor NK1R, pues resulta que hace que las células proliferen. Es un mitógeno universal, pero con todo el tipo de células. Significa que tú, por ejemplo, con un fibroblasto, le añades una especie con nanomolar y produce proliferación. Los fibroblastos, las células normales, las células endoteliales y que produce proliferación en todo tipo de células. Y también las células tumorales. Lo que pasa es que las células tumorales necesitan más cantidad de sustancia P, después veremos por qué. Y también produce mitogénesis en todo eso. Y lo más importante, otra cosa súper importante, no solamente produce proliferación, sino que contrarresta la posibilidad de morirse. Tiene un efecto antiapoptótico. Evita que la célula se muere. Y eso es bueno para la célula normal, pero sobre todo para la célula tumoral. El efecto antiapoptótico es que la que las mantiene. La apoptosis celular significa muerte celular. ¿Qué significa eso? Que las células cancerosas, las células tumorales se vuelven inmortales. Se vuelven inmortales. O sea, Pues la sí. mortalidad programada... Yo gracias a esa inmortalidad he podido investigar. Sí, puedo investigar, Miguel, porque es muy simple. Porque si las células normales son mortales, significa tú coges un fibroblasto, ¿no? Y lo cultivas. Y cuando pasan 20 o 30 divisiones, el fibroblasto desaparece, porque tiene un tiempo de vida, ¿no? Sin embargo, las células tumorales son inmortales. ¿Qué significa? Nosotros compramos una línea celular tumoral, la que fuera, entonces cogíamos, hacíamos un buen bol de una buena cantidad de células, las descongelamos y las saquíamos una y otra vez, y siempre teníamos parecido al lenguaje coloquial sería como el kéfir, viene siempre. Entonces, gracias a esa inmortalidad. Como el kéfir ha dicho, como el kéfir. Como el kéfir, que siempre lo puedes tener. Pues entonces, en este caso, las células tumorales son inmortales. Es decir, que tú por ejemplo, tengo una línea celular tumoral, y pues es que la línea tumoral tenga 20, 30 o 40 o 50 años. Y tú la sacas y sigue, y sigue, y sigue. Así que no se va a morir nunca. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa? Que comparando una línea celular, teniéndola siempre guardada en nitrógeno líquido, pues cada vez que lo que necesitaba, pues podía estar investigado siempre y no tenías que comprar otra línea celular, sino que con esa línea celular para siempre. Así que para mí, su talón de Aquiles ha sido que fuera inmortal, porque gracias a eso yo puedo investigar. Si no lo hubiera podido investigar, gastar mucho dinero en cada línea celular. Eso es imposible para mí. Bueno, para mí. Bueno, una pregunta que quería hacer, ya empezamos a entrar en materia, que todavía no hemos entrado en materia. ¿Por qué tenemos una mortalidad programada? ¿Por qué es necesario tener una mortalidad programada? Bueno, una mortalidad programada, pero Celular. sí, pero que no tenemos por qué morirnos. De hecho, una de las cosas que se ha visto en los últimos años, últimas décadas, que la gente antiguamente, por ejemplo, con 40 y 50 años eran muy viejos, porque evidentemente el trabajo físico, las circunstancias penosas, hacía que la gente envejeciera. Sin embargo, ahora con personas con 70, 80, incluso 90 años, están activos. Significa que la cantidad, la posibilidad de supervivencia han aumentado, porque han cambiado las circunstancias de donde se desarrollan las personas. Significa que nosotros, utilizando el conocimiento científico, podemos hacer que la gente viva más cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero evidentemente sí, más cantidad de tiempo, y con más cantidad de tiempo, por supuesto. Eso está claro. Ahora, ¿cuánto tiempo? Porque al final todos nos vamos a morir. Eso es una cosa que lo que nace muere. Por mucho que diga Putin. Exacto. Eso es así, todos nos vamos a Una morir. cosita, Miguel, ¿y por qué esa sustancia o ese fármaco? No, es una molécula, está hablando es de una está sustancia, hablando de la molécula sustancia. orgánica. Ahora hablaremos de los Es un fármacos. neuropéptido, un neurotransmisor. Exactamente. Sobre todo se describe el sistema nervioso central periférico, pero una cosa interesante es que está en todos los sitios,
Y nosotros hemos demostrado su existencia, su presencia en la placenta, que como todas las personas saben, o los médicos saben, es un órgano que no está inervado. Correcto. Porque claro, si la placenta estuviera inervada, no se podría caer. Bueno, pues las células de la placenta también tienen sustancia P. Y la sustancia P, en definitiva, que es un neuropéptido, en definitiva, una especie de microsistema nervioso que está regulado también. A pesar esa de la célula. sustancia P, bueno, a pesar de que la sustancia P, su principal vía de diseminación es la vía neuronal. Sí, pero es importante que saco a colación lo de la placenta, porque es que la placenta es un órgano que no está inervado, porque los demás órganos están todos inervados. ¿Entiendes? Porque sustancia P, de hecho, las fibras nerviosas llegan a todos los órganos. Sin embargo, como todos, es fundamental saberlo, es que si la placenta, que es un órgano que es transitorio, no tiene fibra nerviosa. No la tiene, porque si no es que sería perenne. Sin embargo, es transitorio y si no tiene sistema nervioso, pero tiene sustancia P que sí está, que es un regulador, un neuropéptido, neurotransmisor y neuroregulador. Es importante. Pues se unirá a unas hartas a la célula a los receptores NKR1. Por supuesto. En cambio, ahí no funciona, ahí funciona todo Importante, y eso tiene que ver con el desarrollo con la embrionario. mitogénesis, efectivamente. Claro. Bueno, pues resulta que ¿qué significa esto? Que si nosotros bloqueamos o pensamos en alguna forma de bloquear esta unión de la sustancia P con ese receptor celular, pues a lo mejor curamos cáncer de laringe, de faringe, de esófago, de mama, de páncreas, de hígado, leucemia, linfoma, retinoblastoma. Entonces, ya hay muchos estudios al respecto de todas estas cosas. Bueno, importante es, una de las cosas que hemos demostrado nosotros, está publicada, importante que, y una cosa que queda claro aquí, que es que como científico, cuando yo digo algo, está demostrado experimentalmente. Correcto. Eso es muy importante, porque hay gente que habla y habla y habla, pero por tus hechos te conocerán, no por tus palabras. Así que yo lo que hablo tiene un soporte experimental, ¿vale? Entonces es un mitógeno universal en todo tipo de cáncer, ¿no? Y todo tipo de cáncer sobreexpresan en su receptor, el receptor ese de la sustancia P, se llama neuroquina 1, sobreexpresan más que las normales, tienen mucho. Entonces una cosa que demostramos nosotros, está publicado, es que las células tumorales necesitan el NK1R para sobrevivir. Sin embargo, células normales, no. Entonces nosotros, mediante un sistema de interferencia con un ARN de interferencia, evitamos que se sintetizara el NK1R en las células tumorales. Entonces la célula que te transfectaba, las que podíamos hacer eso, aunque no se transfecta al 100%, son 70 o 80%, esa célula se moría. Así que para ella es vital el NK1R. Después explicaremos por qué. Sin embargo, una célula normal... Pero eso no sería un antagonista. No, estamos hablando desde el punto de vista genético. Correcto. Lo que hacemos con el punto de vista del antagonista es bloquear la mayor cantidad de receptores NK1 con los antagonistas NK1R para tener el efecto que se puede hacer genéticamente, evitando que se fabrique, se sintetice el NK1R. Vale. Bueno, pues vamos a meternos ya en meollo de la cuestión. Entonces, hay fármacos que son los antagonistas antagonistas de NK1R. Proceso NKD1R. Y entre ellos, pues hay varios. Está yo tengo aquí números que... No te preocupes, yo después lo cuento. Tú lo cuentas. Pero hay uno que vamos a hablar mucho de él, que es el aprepitán. ¿El por qué habla de aprepitán? Porque aprepitán... Aprepitant. Tenía un T. Surge, sale al mercado en el 2003. Así que hace ya unos cuantos años que salió al mercado. 23. 23. Entonces salió para el tratamiento de las náuseas y los vómitos por la quimioterapia. Porque la quimioterapia, un efecto secundario que tiene es que libera sustancia P. En este caso, los quimioterapios potentes, pues se presentan de sustancia P, sobre todo, se libera en el troncoencéfalo, en el centro regulador del vómito y las náuseas. Entonces, ¿qué significa? Utilizando aprepitán, una dosis de 125 el primer día, 80 segundos, y el tercero otro 80, cuando te pones una quimioterapia muy hemetógena, pues te utilizas este medicamento y entonces contrarresta efectos de sustancia P a nivel sistema nervioso central, a nivel troncoencéfalo y contrarresta las náuseas y los vómitos producidos por la quimioterapia. Entonces, esa es su indicación desde su inicio. Sí que se reconoce que el medicamento se conoce desde hace 2003, que hace muchos años ya, y es seguro y está indicado precisamente en este tipo de problemas. Después creo que se ha ampliado su indicación a hacer los vómitos por la cirugía. Pero aquí además hay otra cosa mucho más importante, muy importante, y es que la sustancia P aumenta la formación de vasos sanguíneos que facilitan la diseminación del cáncer hacia otras zonas de nuestro organismo, que se buscan las metástasis. La sustancia P, y eso también se ve cohibido o inhibido o bloqueado con los antagonistas NKR1, ¿no? Primero hablaremos de la proliferación, es decir, que la sustancia produce
Es un mitógeno universal en todo tipo de células cancerosas. Además, tiene efecto antiapoptótico en todo tipo de células cancerosas, que hace dos cosas. Uno, que crezcan y que no se mueran, que ya tienen un talón de Aquiles y que tú puedes actuar sobre ese, bloqueando el NK1R puede hacer que no crezcan y que se mueran, punto uno. Pero otra importante, cuando empiezan las células a crecer, necesitan que sobren vasos sanguíneos, para que si no el tumor no podría crecer, porque claro, si las células no tienen perfusión sanguínea, pues el tumor no crece. Entonces para eso tiene que formar la neocogénesis o los neovasos. Entonces esos neovasos, ¿qué es lo que hacen los EPS cuando el NK1 regala las células endoteliales? Produce proliferación de las células endoteliales y forma vasos sanguíneos nuevos, con lo cual el tumor va creciendo. Ya tenemos un tumor, tenemos células tumorales y tenemos un tumor. ¿Y ahora qué pasa? El tumor primario casi no da problemas, lo puedes erradicar, pero el problema del cáncer en sí, la mayoría, el 90% de los casos, son las metástasis. Pero ¿qué pasa con la sustancia P y las metástasis? Pues lo que hace es, también dichosamente la sustancia P, se une de las células tumorales y ya tiene dos efectos. Uno, se liberan una enzima que se llaman las matriz metaloproteasas, una enzima que cortan la matriz extracelular, que es una especie de envoltura que tiene los tejidos, para que las células están fijadas mediante esa envoltura. Sin embargo, esa enzima que la libera, la sustancia perinórica y las liberan esas enzimas, cortan, abren esa membrana. Entonces ya está preparada para invadir. Claro. Y ya tenemos el primer paso, pero ahora tiene que moverse, tiene que emigrar. Entonces, también lo que hace la sustancia P, produce una especie de plebs. Entonces, a través de plebs hace una especie de dopo, empieza a moverse, a migrar. Importante, para colmo de males, la misma célula tumoral llega al vaso sanguíneo, como fabrica sustancia P, como hemos dicho anteriormente y está demostrado, al liberar sustancia P en el vaso sanguíneo produce lo que se llama neurogenic inflammation. Eso que es vasodilatación, sí que si el vaso está cerrado, se separa las células endoteliales, con lo cual ya la célula puede entrar, ¿no? Vasodilatación, aumento de capilar y extracción de plasma. Entonces, claro, a través de ese aumento de capilar, pues ya la célula tiene más posibilidad de entrar dentro, así que ya tiene otro efecto más. Pero no queda ahí la cosa, sino para colmo hacer la tumoral, entrar en el corriente sanguíneo. Y las plaquetas tienen NK1R, que está demostrado, que lo pueden ustedes mirar. Entonces que se forman un trombo canceroso, un trombo canceroso, y entonces un pegotón de células con plaquetas, y llegan a una parte, a cualquier parte del sistema sanguíneo, y se paran allí. Entonces, como vive sustancia P, pues exactamente lo mismo. Se abre el vaso y ya metastatiza. ¿Qué es el efecto? Es que esto es muy interesante, el efecto Barnum. Es un efecto muy, muy importante. El año 1925, Otto Warburg publica un artículo fundamental para entender lo que es la oncología, ¿no? Lamentablemente, la oncología se vale poco del efecto Warburg. El efecto Warburg es fundamental para entender lo que es el cáncer. Todo el mundo sabe que el cáncer es una progresión de células tumoral, de células incontroladas. Pero para fabricar células necesita energía y necesita elementos formes. Si es sin energía, ¿se puede? ¿Una picotita? Los huesos podéis... Sí, vamos, ahora buscamos un cerecerito y hay un poquito de agua. Me voy a meter ahí un poquito de vermú. Claro, dalo que un café. Ese tema es interesante. Bingo, de dónde iba, que no me acuerdo ahora. De efecto Barbour. Bien. Entonces, este señor hizo un experimento y demostró importante, que las células tumorales tienen lo que se llama una hiperglicolisis o glucolisis en español. ¿Y eso qué significa? Que consumen más glucosa. Es importante, la glucolisis se produce en el organismo en condiciones de normalidad, en la inflamación cuando hay una falta de oxígeno. Correcto. Pero las células tumorales en presencia de oxígeno, que teóricamente no debería pasar eso, pero sí, van por la vía glucolítica, tienen hiperglucolisis. Entonces esa hiperglucolisis es fundamental porque las células tumorales, como crecen tanto, necesitan mucha cantidad de glucosa, que es el sustrato metabólico, para crear energía y para crear el efecto forme para la cantidad de células que tienen que formar. Entonces la base metabólica de por qué se produce la proliferación y ese metabolismo tan acelerado que tiene las células tumorales, importante. Y nosotros actualmente en medicina, ¿para qué utilizamos el efecto Warburg? Lamentablemente, lo único que tenemos el efecto Warburg es para el diagnóstico. ¿Cómo utilizamos esto? Muy simple. Tú coges, marcas la glucosa, una glucosa marcada, la pones intravenosa, y entonces como la célula tumoral capta mucha más glucosa, pues tú pasas pues un escáner, y entonces ves
la imagen de la célula tumoral que está tomando glucosa, porque entonces está marcada. Entonces, la que más toma glucosa es el tumor. Y las alrededor, pues no se ven. Entonces se ve perfectamente el tumor gracias a que está captando la glucosa. Y para eso es lo que se utiliza. Es un paso importante, pero lo bueno sería utilizarlo. Si es vital la glucosa para la célula tumoral, hay que dar un paso más importante. Hay que intentar deprivar de glucosa a la célula tumoral, porque sin glucosa Este efecto no hay Barbour también lo efecto producen Barbour. otros fármacos que ya conocemos, como antidiabéticos, como la... ¿no? O por lo menos se ha descrito así, ¿no? Bueno, que Bueno, tiene no tiene nada que ver. lo Lo digo importante por del el- efecto Barbour, sí, pero que tenga que ver con la glucosa no significa que actúan sobre el efecto Barbour. Evidentemente pueden tener cierta relación. Una cosa interesante con respecto a la sustancia P, ¿Los? una cosa interesante con respecto a la sustancia P, Ujú. que cuando la sustancia P se añade a una célula tumoral, se produce una cosa súper interesantísima. Es que el glucógeno pasa a glucosa. Entonces, claro, pasa a glucosa, y entonces para que la célula tumoral tenga el sustrato metabólico para construir, para tener energía y construir las nuevas células. Y entonces es muy importante el paso de glucógeno a glucosa. Eso, coloquialmente, ¿en qué se traduce? Imaginaros por un momento que si tú tienes petróleo, tú al coche no le puedes echar petróleo, ¿no? Le echas gasolina, entonces lo refinas y te da gasolina. Entonces, más o menos para comparar esto, para que puedan entenderlo, el glucógeno no se puede metabolizar, pero sí parte del glucógeno que son la glucosa. Entonces eso es lo que metaboliza la célula. Pero al contrario, los antagonistas de NK1R bloquean el paso de glucógeno a glucosa, claro. Entonces eso produce apoptosis por starvation, porque le falta glucosa y glucosa. Pues evidentemente la célula tumoral no puede tirar, porque para colmo es que tú necesitas mucha cantidad de glucosa. Tan es así que, como he dicho antes, cuando tú introduces glucosa marcada en el organismo, se ve cómo se concentra en el tumor, que para otras células apenas toman esa glucosa. Esa no es la base de la gammagrafía, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? No, la Vale, gammagrafía es otra cosa. Vale. Pero Oye, sí es importante, no el efecto Barrow, otra cosa, pero que el efecto Barrow es directamente que consume glucosa, sí, marca la glucosa marcada, y claro. entonces ve el tumor Bueno. perfectamente, esté donde esté. bueno, pues la peroritán entonces se usaba para los vómitos. Y resulta que puede ser una revolución. El aperitán y otros antagonistas de NKR1. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos funcionando ya? Hombre, importante. A ver. Una cosa importante que antes hemos comentado, ¿no? La sustancia P, los médicos, a lo sumo el que conoce le suene algo que tiene que ver con el dolor. Significa que la clase médica en general, aquí en cualquier sitio, desconocen las funciones fisiológicas o fisiopatológicas de P, con lo cual no hay un sustrato a nivel social, a nivel médico, que puedan entender esto. Vamos a la investigación, ¿vale? Venga. En la investigación hay muy pocos grupos que investiguen sobre la sustancia P. Bueno, la sustancia P, sistema nervioso central y periférico, sí hay muchos trabajos, ¿no? Te puede uno meter. Entonces creo que, no sé, 50 o 60.000, el que quiera, tenga interés, puede meterse en la base de datos PubMed y puede buscar con la palabra substan P, escrito en inglés, sustancia P, pi, y entonces ve la cantidad de trabajo que hay. Y entonces, como antes he dicho, se ha investigado siempre el sistema nervioso periférico, pero narices que también tiene placenta y sobre todo las células tumorales tienen mucha más sustancia P. Entonces, claro, pero más palabras clave y mete otras cosas y según la sustancia P, ¿cuántos grupos a nivel mundial están investigando esto? Muy pocos grupos. Entonces, claro, hablando de cáncer, pero no es lo mismo un enfoque que otro enfoque, porque la gente, aparte de la quimio, etcétera, y de las nuevas dianas terapéuticas, lo interesante de los antagonistas NK1R, hablamos más de aprepitán porque es el medicamento que se conoce del año 2003. Han salido ya dos medicamentos, siempre para lo mismo, para no ser los vómitos por la quimioterapia, son rolapitán y neutupitán. Estos dos medicamentos tienen los mismos efectos, bloquear el NK1R. De hecho, se utilizan no solamente por la quimioterapia. Se dan dos posibilidades. De hecho, uno de ellos, concretamente el neutupitán, en vivo se ha hecho un trabajo en cáncer de mama, tanto in vitro como en vivo, y se ha visto que tiene actividad en el cáncer de mama, a través de cierta vía. Una cosa interesante, actualmente los científicos están buscando dianas terapéuticas. Entonces, cuando en una célula existen muchas vías de señalización, ¿no? Imaginaros por un momento dado, los que somos aquí de Sevilla,
yo qué sé, la cantidad de líneas de autobuses que hay, ¿no? Ujú. Entonces imagino una línea de aceleración, yo qué sé, la que me ocurre, pues yo soy Leopolí, que tengo que poner 19, yo bloqueo el 19, bueno, pues si ya la línea 19 está bloqueada, pues yo voy por otra, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Que es una cosa que, lamentablemente, cuando tú opinas tanto, pues tú coges y entonces a la célula le hace un daño minor. ¿Y por qué minor? Porque evidentemente si por esa no vía, pues me voy por otra. Eso es de perogrullo, así que tendrías que bloquear no una, sino 2, 3, 4, y si es posible, mientras más mejor, porque si tú lo que quieres es que bloquear totalmente el tráfico en Sevilla, tendré que dar muchas líneas de autobuses para bloquearlo, pues esto es igual. Claro. Pero claro, cuando una diana que actúa sobre la vía, el tranvía a una vía concretamente, pues lógicamente la célula tiene posibilidad de coger y por otra vía y ya está, no hay problema. Entonces llega un momento en que ya no le sirve, que no hay problema a la célula tumoral para eso. Vamos a hablar, Digo, los nuevos vamos a medicamentos. hablar de un caso real. Hablamos de... No, primero, antes de un caso real, vamos a hablar de que el año pasado Venga. se publicó un artículo muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de cosas que estén asequibles. ¿El de Noruega? Es de Noruega. Venga. Que también es importante que la gente que quiera lo puede mirar en internet, ¿no? Entonces, en el año 2025, en Noruega hicieron un estudio nacional sobre seguimiento de 11.000 mujeres con cáncer de mama, y durante 10 años entonces vieron que las mujeres con cáncer de mama, en un tipo de cáncer de mama, vieron que las que tomaban aprepitán para no hacer los vómitos, que eran 125, 80, 80, como antes hemos comentado, junto con la quimio, evidentemente es para quitar los vómitos con la quimio. ¿Fue el triple negativo? Espera, eran todas, ¿no? Entonces, en principio fueron todas, entonces vieron que un tipo de, concretamente, entonces vieron que en general, en los cánceres de mama, pues tenían un 11% menos de metástasis o recidiva y un 18% de supervivencia. Pero algo que fue muy llamativo es que hay un tipo de cáncer de mama que se llama el triple negativo breast cancer cells, que son las que no tienen una serie de receptores. Son las que tienen peor pronóstico porque no podemos actuar sobre esos receptores. Entonces, concretamente fue algo que es muy llamativo, ¿no? Que tenían un 32% menos de metástasis y un 39% más de supervivencia. Entonces, claro, te hace pensar, bueno, esto, si utilizando una dosis me diría ridícula, ¿no? Porque le hace los vómitos. Pero claro, una cosa importante que vamos a comentar a posteriori es que hay un efecto sinérgico o de quimiosensibilización de el aprepitán, cuando tú se lo pones a una célula tumoral, como antes he comentado, pues la coge y la deja sin vitalidad, sin capacidad de consumir glucosa y de producir energía. Significa que esa célula está debilitada. En ese momento dado, tú le pones un quimioterápico, Claro. y entonces vamos, blanco y en botella. Efecto sinérgico. Efecto sinérgico y sobre todo quimiosensibilizador. Ujú. Entonces, lo interesante es que algo que es tan llamativo, para colmo, hace cuestión de 2 o 3 semanas, se ha replicado el estudio con un grupo de China, otro grupo de China, y entonces han visto que es igual. Importante. ¿Eso qué significa? Ya que estamos buscando tantas opciones, que esto es un medicamento, que existen cuestiones que están ahí y que es seguro, se lleva utilizando desde el año 2003, que se ha mostrado muchas veces, que no tiene efectos secundarios importantes. Voy a contar una cuestión. En el año 1998, Caramel y colaboradores, por cierto, de Filadelfia, hicieron un ensayo multicéntrico, trabajar en aquel momento para Merck. Entonces aprepitán no se llama aprepitán, no había salido todavía al mercado, pero en el 98. Entonces se llama MK869. Entonces ese todavía no era un medicamento, pero no lo usó todavía. Entonces es un multicéntrico. Vieron que 300 miligramos de aprepitán, que ya no 125, 300 miligramos al día, vieron, para mí, bueno, que tiene efecto antidepresivo, para mí como médico, que no es una cosa que sea lo principal, pero que el efecto secundario de 300 miligramos al día, y antidepresivo como el placebo, pero que el efecto secundario era como el placebo. Y que tiene un efecto antidepresivo como la paroxetina, pero el efecto secundario de 300 miligramos al día, ojo, que no son 125, 80, 80, son 300 miligramos durante 45 días, era lo mismo que el placebo. Eso significa que es un fármaco seguro. Pero no solamente eso, sino que posiblemente
los pacientes depresivos que tomaban ese fármaco mejoraban que desarrollaron un cáncer, evolucionaron de forma diferente, ¿no? Hombre, podría ser, pero... ¿Eso se lleva a ver? No, eso es, ya son, digamos, de la elucubración. Hay que basarse en lo que hay. Lo interesante, en este caso, nos deberíamos de quedar que 300 miligramos al día es seguro. Si antes hemos visto que las señoras con 125, 80 se ven cosas, pues imaginaros por un momento dado 300 miligramos, y no solamente 3 días, sino durante cada ciclo de quimioterapia, en vez de 3 días, pues no solamente darlo para náuseas los vómitos, se podría. Estoy hablando de un posible ensayo clínico. Bueno, tú sabes que estamos llegando al final del programa, pero yo quería preguntarte una cosa y si quieres contestar, contesta. ¿Quieres hablar de tu hijo? A ver, necesitaría más tiempo de hablar, porque antes de hablar de mi hijo, que evidentemente es el mayor premio que he tenido yo como médico, como padre, porque 40 años de investigación que llevo, más de 40 años de médico, he tenido un premio, el premio más grande que puede tener un padre, ¿no? Porque mi hijo tuvo mucho sarcoma, con un pronóstico infausto, y bueno, hace 18 años y mi hijo pues está vivo, está estupendamente. Pero otro día hablamos de eso, ¿vale? Y ponemos la foto de Miguel, no, tu hijo, ¿cómo se llama? El segundo, el más chico, ¿cómo es? El mayor es Miguel. Miguel y chico, Javier, y Javier. Y después su nieta, que es guapísima, que otro día pondremos fotos. Y otro día hablaremos. Bueno, sí, porque este programa da para mucho. Hombre, sí. Vamos a dar un regalito a Sí, premio, hombre, aquí a mi amigo Miguel Muñoz. Yo creo que es premio La Nobel tacita de- del programa. no, premio Nobel de la Y investigación el sobre las llaverito antagonistas Lo puedes abrir. para el pancáncer. ¿Se puede hablar de pancáncer, Miguel? Hombre, si hemos dicho antes, una Fíjate cosa tú. importante. Pancáncer, para todos tipos de cáncer. Y una cosa importante, hemos Esto dicho es, antes bueno, que... esto es la taza del hormiguero, bueno, más quisiera el hormiguero. No, yo estoy muy contento con Y eso. que esto es la sepáis. medalla de los médicos y la del colegio y la del programa Salud y Radio. Pues me alegro Muchas porque... gracias por venir, Miguel. Hombre, Esto es un quiero placer. decir Os agradezco felicidades. mucho que me hayáis invitado. Yo Aquí- la verdad aquí que... es tu cámara, ¿eh? Nada, que agradezco mucho que me hayáis invitado aquí a contar parte de mi Esta primera experiencia. parte, la primera Primera parte. parte. Pues la verdad que esto, llevo 40 años y da para mucho, ¿no? Porque es una cosa que abre muchas posibilidades importantes y la gente necesita esperanza. Entonces, pues, evidentemente, hay que hacer cosas. Yo no voy a decir que hemos llegado, pero que sí que tenemos... Hay una cosa más, repurposing, reutilización de un medicamento, que es un medicamento, no un compuesto que no sabemos lo que es ni qué va a pasar, sino que sabemos que es bueno a una dosis, incluso ya está hablando de otra dosis más, y hablaremos, si me invitáis más veces, hablaremos más cosas. Eso, tenemos que hablar Entonces, que evidentemente, y lo bueno es que tienen utilizando este tipo de medicamentos junto con la quimio y con la radio tiene dos cosas interesantísimas, hablaremos próximas veces. Sí, vamos a Primero, ver. quimiosensibilización o radiosensibilización, es decir, que la célula tumoral te la puedes matar mediante la quimio radio, y importante, que es algo inimaginable, es que contrarrestas los efectos secundarios graves de la quimio y de la radio. Eso, bueno, ahí te queda. Muy importante. ¿Vale? Bueno, pues señores, muchas gracias por estar ahí. Yo os recomiendo no solamente que veáis este programa, yo creo que debéis coger, suscribiros, que es gratis, a Salud y Radio. Y esto debíais de difundirlo, porque esto es ya presente, esto ya no es futuro, esto es presente. Vamos, fíjate, incluso Incluso ya lleva un incluso- tiempo, incluso ¿no? Que pasado. no es un pesado, Un que vamos presente ahora de mismo, lleva ¿no? 40 Bueno, años. muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos el próximo día, señores. Buenas tardes. Buenas tardes.